Buenos días. Hoy hemos decidido abrir una sección dentro del canal de la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo para poder conversar con esas nuevas generaciones de nuestro mundo marítimo que ya están activas y trabajando dentro de él. En esta oportunidad voy a tener el privilegio de conversar con una extraordinaria profesional, Ángeles Rodríguez, quien es experta en el área pesquera, y con ella vamos precisamente hoy a trabajar este tema tan interesante, desconocido por demás para muchos, pero que definitivamente tiene una importancia dentro de nuestra economía. Ángeles es un abogado, miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, muy activa dentro de nuestro mundo y además es una persona apasionada con el tema de la pesca. De verdad que para mí ha sido siempre un privilegio encontrarme con ella en estos eventos que a veces nos reúnen y por supuesto, en esta oportunidad termina siendo también muy satisfactorio tener la ocasión para conversar en privado sobre un tema que a ella le gusta mucho y que sé que va a compartir con nosotros de la mejor manera porque efectivamente el interés en esta oportunidad es que ustedes se lleven una idea del maravilloso mundo del sector pesquero. Buenos días, María Gracia. Un gusto en saludarte y saludar a todos los miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Ángeles, te doy la bienvenida entonces a este tu programa y en este sentido quisiera que nos hicieras una introducción al tema que hoy nos reúne, que es precisamente la gente de mar en el sector pesquero. Para iniciar, en Venezuela contamos con la pesca artesanal, la cual está representada por embarcaciones open deck, sin cubierta, de pozo abierto, que oscilan entre los 5 y 12 metros de eslora aproximadamente y tienen motores fuera de borda que van desde los 75 hasta los 150 caballos de fuerza. De igual manera contamos con la pesca artesanal a gran escala, que está representada por pequeños buques de madera que tienen una superestructura, ya son de una envergadura superior a lo que es una embarcación artesanal como tal, y tiene una propulsión de motores integrados que ya no son a gasolina sino a diésel, que van desde los 200 hasta los 400 caballos de fuerza aproximadamente, y su envergadura oscila entre los 12 y 18 metros de eslora. En tercer lugar, tenemos los buques de acero naval de pesca industrial, que van desde los 18 hasta los 33 metros de eslora, con propulsiones mínimas de 450 caballos de fuerza hasta 1200 caballos de fuerza también aproximadamente. Y por último, de una manera muy amplia, la pesca de altura, con embarcaciones que van desde los 35 metros hasta los 92 metros de eslora. Propulsiones que llevan más de 3.600 caballos de fuerza. Más adelante explicaré por qué me refiero a 3.600 caballos como límite. Y son embarcaciones que generalmente van a una pesca internacional, fuera de las aguas territoriales. Una vez que estamos conectados con este maravilloso mundo de la pesca y precisamente con todo lo relacionado a la gente de mar dentro de este sector, sería bueno hablar de las personas que trabajan a bordo de los pesqueros. De verdad, siempre resulta interesante ver cuál es el régimen, las condiciones de las personas que trabajan dentro de los pesqueros y eso precisamente para situarnos dentro del contexto de esta actividad. Puedo decir lo siguiente: la actividad de la pesca a bordo de embarcaciones representa en nuestro país, y digo en nuestro país porque en otros países es distinto, como por ejemplo en Colombia, de manera obligatoria una actividad como siempre la he definido yo: axial bífida,
para sus tripulantes, es decir, una actividad principal compartida. La tripulación está encargada de hacer la embarcación a la mar, de navegar, pero al mismo tiempo está encargada de capturar, una vez hallado el cardumen, la pesca como tal. Entonces, en Colombia, por ejemplo, hay tripulantes certificados para navegar, marinos, tripulantes certificados para navegar y pescadores. ¿Ok? Y una vez que hayan el cardumen, pues los pescadores son quienes se encargan de hacer el trabajo como tal de la captura. No en nuestro país, ya que en nuestro país la tripulación hace el mismo trabajo. ¿De qué manera funciona esto? Una vez que hayan el cardumen, dependiendo del tipo de embarcación, por lo menos en el caso de las embarcaciones de pesca artesanal a gran escala, la embarcación es puesta en stand-by y van siendo lanzadas las nazas o dependiendo del arte de pesca que lleve a bordo. En el caso de las embarcaciones longline, que es una línea de anzuelos que va siendo lanzada al mar, va siendo lanzada mientras el buque está en movimiento en unos 7 u 8 nudos aproximadamente y recogiendo de virada con todos los peces o los pescados, mejor dicho, ya en el anzuelo como tal, para ser capturados, montados a bordo de la embarcación. Entonces, nuestros tripulantes hacen ese doble trabajo como tal. Son pescadores y son marinos al mismo tiempo. Ángeles, y siguiendo con este interesante tema que estás desarrollando para nosotros, me gustaría que nos hablaras del ente encargado de otorgar los títulos o autorizaciones de la gente de mar a bordo de los buques pesqueros en nuestro país. Bueno, fíjate María, es el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, la Autoridad Acuática Venezolana, el ente encargado de otorgar las autorizaciones o titulaciones de gente de mar quienes vayan a bordo de buques pesqueros. Esto tiene su basamento legal en el título quinto de la ley vigente de marinas y actividades conexas del año 2014, específicamente en los artículos 246 y 247, donde enuncia cuáles son los tipos de títulos para los diferentes trabajos a bordo de estas embarcaciones y de dónde pueden ser emanados, ¿no? En el caso del artículo 247 habla de oficiales que son emanados de institutos especializados, que en nuestro país tenemos al Instituto La Salle en el estado de Nueva Esparta. El primero de los títulos o el primero de las autorizaciones para pescar es el patrón artesanal. El patrón artesanal es aquel patrón que comanda las embarcaciones Open Desk hasta 24 metros de eslora. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente una embarcación de 24 metros de eslora es Open Desk, sino puede ser una embarcación de artesanal a gran escala que va desde los 12 hasta los 18 metros de eslora. Ahora bien, previendo lo que es la seguridad como tal, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos en el año 2019 promulgó la Providencia 167, donde enuncia que las embarcaciones que tengan más de 10 metros de eslora hasta 25 metros de eslora deben llevar obligatoriamente tanto un patrón de segunda como un motorista de segunda, que es lo mínimo. Ángeles, de lo que nos refieres me surge una pregunta. ¿Son indistintos los títulos de cubierta y máquina por tratarse de un buque pesquero? Ok, la diferencia radica en que los oficiales de pesca egresados de La Salle pueden dirigir faenas de buques pesqueros y ejercer el mando de buques pesqueros y de investigación o de entrenamiento hasta 24 metros de eslora. Luego, el capitán de pesca, que es de cubierta, está muy restringido, solamente le permiten ejercer el mando de buques de investigación o de entrenamiento pesquero. Dice sin límite de tamaño y en todos los mares, es lo que dice la ley. En nuestro país no tenemos buques pesqueros de investigación de gran envergadura, pero si este título puede ser validado en otra jurisdicción acuática internacional, pues puede servirle muy bien para comandar buques de este tipo de entrenamiento o de investigación pesquera como tal.
En el caso del jefe de máquinas de pesca, el jefe de máquinas de pesca está restringido a 750 kilovatios de potencia del motor. Y los buques de pesca de altura en nuestro país, como te dije inicialmente, tienen propulsiones de más de 3.600 caballos de fuerza. La diferencia, por lo menos con respecto al motorista de primera, el motorista de primera está facultado para 750 hasta 3.000 caballos de fuerza. Y en el caso del capitán costanero, que sería quien compite con el capitán de pesca, está facultado para ejercer el mando de buques comprendidos entre 500 hasta 3.000 unidades de arqueo bruto. De todos los buques de pesca, pues sí, por supuesto. Entonces, fíjate que hay una diferencia de que la ley restringe al capitán de pesca, ya él no puede comandar un buque de esa envergadura, sino que obligatoriamente tiene que haber a bordo un capitán costanero, y tampoco el jefe de máquinas puede, sino que a bordo tiene que haber un motorista de primera al menos, dependiendo de la propulsión que tenga el buque. Asimismo, me surge una nueva pregunta. ¿Quiénes son los tripulantes egresados del Instituto de Estudios de La Salle en Nueva Esparta? ¿Pudieras explicarnos un poco más para tener así un conocimiento más amplio de este instituto académico? Ok, con respecto a los tripulantes egresados de La Salle, te cuento brevemente. Las personas que estudian en La Salle, sus estudios están virtuados a lo que es la técnica de pesca, a las artes de pesca como tal y a la investigación científica de pesca. Una vez que culminan sus estudios, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos está en la obligación de otorgarles un título. Les otorga, dependiendo de dónde hayan especializado sus estudios, un título inicial de oficial de máquinas para buques de pesca o de oficial de cubierta para buques de pesca. ¿Cuál es la diferencia entre esos tripulantes y los tripulantes a los que se refiere el artículo 246 de la Ley de Marina y Actividades Conexas? Tomando en cuenta que ya estamos definitivamente tratando de poder conocer con profundidad todo este maravilloso tema que estamos compartiendo contigo y con ese conocimiento que tienes tan exacto de esta actividad. Por favor, vamos a tratar un poco de conocer al detalle lo que establece la ley y cuál es esa diferencia que se presenta en esta normativa. Bien, para hablar acerca de la gente de mar a bordo de embarcaciones pesqueras, es necesario dividir al buque en sus dos espacios operacionales esenciales, es decir, cubierta y máquina. Los buques de pesca, al igual que los buques mercantes, requieren de dos tripulaciones o de dos titulares, mejor dicho, preparados tanto en el área de cubierta para la navegación como en el área de máquinas para la propulsión. Iniciando con lo que es el patrón artesanal como tal. El patrón artesanal, ya que los motores son motores fuera de borda, no requiere de un mayor conocimiento, sino complementario con respecto a lo que es la navegación y a la operación básica de lo que es el motor fuera de borda. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un tripulante de una embarcación mercante y un tripulante de una embarcación pesquera? ¿Por qué la ley hace esa diferencia? ¿Y a qué se debe mi conversación? Los tripulantes que van a bordo de las embarcaciones pesqueras, iniciando con el patrón artesanal, tienen sus conocimientos a través de lo que es la escuela empírica, a través de lo que es la navegación, de haber estado en la mar, y su máxima de experiencia es evaluada por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, quien está en el deber de otorgarle una autorización una vez que considere que esta persona y sus conocimientos empíricos son válidos para hacerse a la mar. ¿Okay? La diferencia en el caso de los tripulantes que van a bordo de los buques mercantes es que estos tripulantes estudian en lo antiguamente conocido como la Escuela de Educación Náutica,
y actual Universidad Marítima del Caribe, y son egresados profesionales de carrera como tal. Mientras que en el caso de los tripulantes a bordo de buques pesqueros, pues aprenden de la costumbre y aprenden de lo que es su trabajo constante en el día a día. En el caso de la división que hablábamos de la cubierta y máquina, el primero de los títulos para comandar un buque pesquero es el patrón de segunda, ¿ok? El patrón artesanal va desde el inicio de la embarcación, desde que se construye una pequeña embarcación, hasta los 24 metros de eslora. ¿Qué significa esto? Que pudiera entonces un patrón artesanal comandar un buque de 23 metros de eslora. No, no es verdad. Para eso el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, a razón de seguridad, en el año 2019, y también por costumbre, ¿no?, por el tipo de embarcación, ya cuando tenía una cubierta y una sala de máquinas, promulgó en el año 2019, como dije, la Providencia 167, donde dice que los buques que van de 10 metros de eslora hasta 25 obligatoriamente deben tener un patrón de segunda o un motorista de segunda para ese tipo de embarcaciones que tengan tanto cubierta como sala de máquinas. El patrón de segunda es para embarcaciones menores de 24 metros de eslora o menores de 50 unidades de arqueo bruto, y el motorista de segunda es para desempeñarse como jefe de máquinas cuyos motores no excedan de 750 caballos de fuerza. Entonces, para no ser tan amplios con lo que es el patrón artesanal, pues el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos también, a su discrecionalidad, coloca un tripulante u otro dependiendo del tipo de embarcación. Ángeles, de verdad que es tan interesante todo lo que nos estás comentando, que ciertamente a medida que vamos avanzando me surgen una serie de interrogantes, y en este caso me gustaría que nos explicaras un poco qué sucede en los casos de los buques de pesca de mayor envergadura o propulsión mayor a lo que establece la ley. Esto es un aspecto importante que requiere tu explicación para cerrar con broche de oro este espacio que hemos recorrido gracias a tu gentil aceptación a esta invitación de coincidir unos minutos con temas de interés para todos. Sí, bueno, muy buena tu pregunta. ¿Cómo hacen con los buques que tienen más de 3.000 caballos de fuerza? Fíjate, la Ley de Marinas y Actividades Conexas tiene una excepción en el artículo 277 que expresa que el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos puede bien otorgar un permiso temporal para aquellos tripulantes que no estén facultados según la ley para el cargo que van a ejercer, pero particularmente exceptúa a los patronos, a quienes ejercen el mando, o a los motoristas que ejercen el mando. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2003, el presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos firmó una providencia administrativa donde temporalmente se podía otorgar un permiso de 3 meses, en 3 meses o de 6 meses, dependiendo del buque. Por lo menos en el caso de los buques de pesca de altura pasan más de 6 meses pescando, y se permisaban a este tipo de titulares por 6 meses, pues renovables dependiendo del trabajo que hacían. ¿Qué sucede en la actualidad? Que muchos tripulantes, como lo expliqué en un principio, su cobro, su remuneración depende de la captura, pues mientras más tiempo pasen en tierra para poder presentar los exámenes con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y obtener sus títulos o adiestrarse, pues bien pierden la remuneración, porque el pago es a destajo, es decir, tanto pesques, tanto porcentaje yo te doy, pero si no pescas, no eres mi empleado, ¿ok? Eso es otro tema bastante controvertido. Si el trabajador a bordo de un buque pesquero está considerado un trabajador como tal, a razón de nuestro régimen especial de trabajadores marinos en la Ley Orgánica del Trabajo, o si es una especie de socio de producción del propietario del buque. Es un tema bastante controvertido que en otra oportunidad pudiéramos conversar. Pero sí, esa es la excepción, pues se le da un permiso temporal a esas personas hasta
que regresen. Y bueno, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos ha venido haciendo una campaña para que este tipo de personas tengan la oportunidad de presentar sus títulos y de poder estar completamente facultados. Ángeles, ya no me queda sino agradecerte esta oportunidad que nos has dado de coincidir precisamente en este espacio para hablar de un tema que a ti te apasiona y que a mí me interesaba mucho desarrollar en este canal. Así que solamente me queda agradecerte tu colaboración y esperar que exista una próxima oportunidad para reencontrarnos y seguir conversando porque definitivamente quedan muchos puntos que tratar y que sé que a partir de esta entrevista van a surgir más preguntas y por supuesto sé que vamos a tener que encontrarnos de nuevo. Gracias nuevamente. Bueno, María Gracia, muchas gracias a ti por tu invitación al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y por supuesto estoy a sus órdenes para cuando requieran. Vivo actualmente en Cumaná, estoy al servicio de la flota pesquera y pueden conseguirme a través de la dirección web legalmarítimo.com. Gracias.